Tal como les va, muy buenos días. Tal como les anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es con Álvaro Garcé, integrante del Partido Nacional y además una persona con vasta experiencia en el sistema carcelario. Garcé, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es de su vida? Después de terminar la campaña electoral en Montevideo, un poco se retiró de los focos de los medios. Bueno, en este momento retomé completamente actividades que tenía un poco descuidadas y que me gustan mucho. Esto va desde la docencia hasta cuestiones privadas, particulares. En este momento, después de haber descansado, tras una campaña que fue muy intensa, estoy ya en plena actividad, trabajando en el asesoramiento a la bancada en distintos proyectos de ley. En este momento hay 6 carpetas que están para ser informadas, con un contacto permanente con el senador Lacalle Pou y con legisladores referentes del sector, y particularmente con algunas reuniones. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión muy interesante con el Círculo Policial. Lo convocábamos porque había cuenta de su experiencia como comisionado parlamentario, sabe bastante de sistemas de reclusión. Queríamos conocer su visión acerca, por ejemplo, lo que le generaron las imágenes que vamos a ver a continuación, que vamos a repasar y que son de público conocimiento, ¿no? que todos hemos visto. Cuando vio estas imágenes, ¿qué le generó? Bueno, desde luego que sorpresa no, en la medida en que la cuestión del maltrato ha sido largamente denunciado. Creo que ahora, cuando se plantea el proyecto para la creación de una nueva institucionalidad, se está ante una oportunidad histórica de dejar atrás malas prácticas. En ese sentido, el uso de la fuerza constituye un factor clave dentro de lo que son las cárceles, los hospitales psiquiátricos, el sistema penal adolescente. No se puede oscilar de la permisividad a la brutalidad sucesivamente, como si fuera un péndulo. Era una negación del Estado de Derecho y una burla y una vergüenza la cantidad de fugas que había. Era imposible ejecutar cualquier tipo de medida socioeducativa en medio de miles de fugas, pero el tema de haber reducido las fugas casi a la mínima expresión implica un desafío, porque si usted tiene privado de libertad una población vulnerable, la población adolescente, tiene que aprovechar ese tiempo constructivamente para hacer algo bueno. Es decir, el encierro no puede ser ocio compulsivo y no puede estar vinculado al uso brutal de la fuerza sin sentido y mucho menos asociado al consumo de drogas. Si no se utiliza constructivamente, si no se utiliza el periodo de privación de libertad para dar una oportunidad de construir o reconstruir un proyecto de vida, entonces lo que vamos a tener es un círculo delictivo que se reproduce y se retroalimenta. Eso es lo que hay que terminar. Está claro lo que usted dice y ya vamos a profundizar al respecto. Ahora, específicamente sobre lo que sucedió, usted ha participado, entre otras cosas, de motines carcelarios, situaciones de mucha tensión dentro de cárceles, estando como negociador, era un interlocutor que muchas veces incluso los reclusos pedían para poder plantear sus aspiraciones. Expliquémosles un poco a la gente qué es lo que se vive en un momento como este. ¿Puede haber una explicación por parte de los funcionarios? ¿Había cuenta de un clima que se viva, de que haya reclamos, de que se ingrese de la manera en que se va a ver allí en las imágenes, que ingresen tantos trabajadores para reducir a 2 jóvenes? ¿Es entendible? No. A mí, mire, el hecho de que se haya conocido esto me parece que es positivo en la medida que se transparenta una situación que sabemos que existe hace tiempo y que hay que terminar. Lo que sí me ha llamado la atención es el intento, vano a mi juicio, lo determinará en definitiva la justicia, por explicar, justificar, relativizar. Ahora este tema está en manos de la justicia, acá hay un hecho con fuerte apariencia delictiva y lo que se tiene que tomar conciencia es que hay que terminar definitivamente con cualquier forma de práctica violenta o brutal. ¿Esto demuestra, por ejemplo, que hay ausencia de protocolo? La ausencia de protocolos es algo que hemos denunciado repetidamente. En el caso del sistema carcelario se han ido elaborando algunos protocolos en los últimos años. Ahora, un protocolo no le garantiza el pleno apego a las normas jurídicas. El protocolo, en todo caso, lo que marca es el camino. Y las normas, en ese sentido, todo lo que es lo que debe ser la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto en el sistema carcelario, en el sistema penal adolescente o en los hospitales psiquiátricos, es muy claro. Las normas que regulan el uso de la fuerza
la racionalidad, la progresividad, la proporcionalidad en el uso de los medios coercitivos está claramente señalado en la ley. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Cumplir la ley es utilizar, y si es necesario hay que hacerlo, utilizar la fuerza, pero hacerlo dentro de lo que el derecho manda y no con brutalidad o con exceso. Y cuando se da este tipo de casos, ¿de quién es la mayor responsabilidad? ¿De los funcionarios o de las autoridades? Mire, la responsabilidad concreta en el caso la determinará la justicia. Yo creo que hay una responsabilidad histórica de las autoridades, porque esto se ha constantemente denunciado, la práctica de violencia institucional se ha denunciado largamente, por lo tanto, si no se ha corregido hay una responsabilidad jerárquica y luego hay una responsabilidad personal concreta que se tiene que determinar caso a caso. Pongámonos en el plano de la hipótesis. Usted, como encargado responsable del CIRPA, si tuviera que plantarse en ese lugar, alguien podría decir, bueno, es difícil gestionar así también con este tipo de situaciones. Se da esto de denunciar el caso ante la justicia y justamente en las últimas horas, vaya casualidad, a uno le cuesta creer en las casualidades en estos casos, hay 3 fugas, parece como una respuesta del sistema o de cierto sistema ante una posibilidad de transparentar una situación determinada. Si es una respuesta y si es deliberada, ahí hay que investigar a fondo. Va a ser difícil de comprobar, pero a usted no le llama la atención que justamente cuando hay 0 fuga, en las últimas horas se fuguen 3 menores. Sí, es llamativo y tiene que ser investigado a fondo. Yo creo que a todo el mundo tiene que ser llama investigado la reflexión, a fondo. por lo menos. No, tiene que ser investigado. Usted me preguntaba, bueno, ¿y qué hay que hacer? En estos casos lo que hay que tener es una línea de firmeza en la aplicación de la ley, sin duda. La aplicación de la ley como objetivo, el control y el seguimiento de cada una de las intervenciones que se realizan. Se me dirá, no es fácil. Bueno, por supuesto, gestionar la privación de libertad nunca fue fácil. Mucho menos cuando, por un tiempo bastante prolongado, los temas de la privación de libertad no fueron una prioridad. Y por lo tanto estalló primero la crisis en el sistema carcelario y luego en el sistema penal juvenil, que sigue en crisis. Porque mientras se estaba votando el presupuesto pasado y se estaban atribuyendo fondos importantes para la mejora del sistema carcelario, se acordaba en la Interpartidaria de Seguridad en el año 2010 una reforma profunda de todo el sistema penal adolescente, que luego quedó como una cuestión pendiente durante el periodo. Se dio solamente el primer paso, la creación del CIRPA como una etapa transitoria. La ley en su momento establecía que se iba a crear un nuevo instituto, no un servicio dentro del INAU, en el plazo más breve posible. Cuando la ley señala plazos breves y posibles, hay buena razón para ponerse a temblar en el sentido de que lo provisorio tiende a ser definitivo. Yo creo que ahora se está ante la oportunidad concreta, es el primer año de un nuevo periodo, se tiene además la instancia presupuestal, que es decisiva, por delante, y en definitiva espero que exista la voluntad política para que se le den los recursos necesarios a la nueva institucionalidad. Porque más allá del nombre, a mí particularmente el nombre proyectado no es el que más me gusta. ¿No le gusta esto del Instituto Nacional para la Construcción de Ciudadanía Adolescente, el INCA? No, el nombre no, pero acá el tema no es... ¿Pero por qué no le gusta? Mire, lo estuve mirando de adelante para atrás y de atrás para adelante el proyecto. Es un proyecto breve, algo menos de 30 artículos, y francamente creo que lo más importante es lo que está dicho en la ley, pero no está resuelto. En el proyecto hay una norma que refiere al pasaje del personal, el artículo 16, en el texto proyectado. Si bien por un lado se establece con absoluta claridad que todos los bienes afectados, bienes del INAU, afectados al sistema penal adolescente, van a pasar al nuevo instituto, no queda definitivamente claro qué va a pasar con el personal. Entonces, lo que cuenta aquí es, lo que es definitorio acá es con qué personal, con quiénes, con cuántos y sobre todo en qué condiciones se va a trabajar en ese nuevo instituto. Si se le cambia el nombre, se le varía la presentación de los cometidos, pero en definitiva se continúa en el día a día, en la práctica cotidiana, en el contacto entre el funcionario y el adolescente, con las mismas prácticas que hasta ahora, entonces se habrá cambiado el nombre y poco más. ¿Y las prácticas y eso se puede modificar mediante una ley? No, la ley es tan solo el primer paso y una oportunidad. No, ahí sin duda lo que hay que lograr es una reforma profunda, desde luego que no es una cuestión de un mes para el otro, ni siquiera de un año para el otro.
el sistema de la privación de libertad ha ido estallando sucesivamente en crisis. Decía, primero fue la crisis del sistema carcelario. Tal vez fue necesario, costosamente necesario, la pérdida de muchísimas vidas, motines, el padecimiento de los funcionarios durante años para que se tomara conciencia. Y también parece haber sido necesaria la observación grave a nivel internacional. En el caso del sistema penal juvenil, creo que se ha perdido tiempo y que es el tiempo ahora de la reacción, es el momento de la reacción. Usted hacía especial hincapié en los funcionarios, en cuántos, en cómo, de qué manera van a trabajar, quiénes. ¿Quiénes y de qué manera? ¿Y qué es lo que usted piensa que se debería hacer? Si lo tuviera que resumir en una frase, es terminar con cualquier situación o práctica de abusos y aplicar la ley. Aplicar la ley puede parecer como algo muy obvio o muy sencillo, sin embargo no lo es. Si a la nueva institucionalidad se le dan cometidos muy amplios que prácticamente recorren todo el abecedario, si se dice que se le va a dotar de los recursos necesarios, pero después eso no ocurre, entonces es muy difícil que pueda cumplir adecuadamente sus cometidos. Pero a ver si lo entiendo. Usted plantea, está muy bien la creación de un nuevo servicio descentralizado, de un nuevo organismo, parece algo lógico, es el cumplir con la ley. Con la ley y con un acuerdo que se había alcanzado. Con el acuerdo, sí, con el acuerdo del 2011. Ahora, por ejemplo, usted ve una posibilidad o una buena oportunidad para eventualmente hacer un buen diagnóstico, un buen análisis, una evaluación de los funcionarios que hoy tiene el CIRPA para ver con cuál continuar y con cuál no dentro de ese nuevo organismo. Por supuesto. Y sobre todo, marcar reglas claras y que se cumplan. En ese nuevo instituto no puede tener cabida ninguna clase de mala práctica. El cambio de la ley, el cambio de nombre, la transferencia de los bienes por sí solo no asegura absolutamente nada. Pero reitero que es una muy buena oportunidad de empezar algo diferente en el sentido de dejar atrás prácticas históricas que han hecho un daño enorme. Bien. La última, toda esta situación y lo que ha sucedido, veo que ahora se instala un poco la discusión de si se estuvo bien o no con el tema de la baja edad de imputabilidad, si la aprobación eventual de la baja de la edad de imputabilidad y lo que se proponía, la creación de un nuevo instituto para atender a los jóvenes infractores entre 16 y 18 años, no solucionaba en parte este asunto. ¿Le hace replantear lo que en su momento usted anunció como que no era un apoyo a la iniciativa? No, yo compartí el objetivo y no el medio. Claro. Y no tengo ninguna duda que en el caso de haberse aprobado, seguramente estaríamos recorriendo un camino plagado de dificultades en la construcción acelerada de una nueva institucionalidad. Pero en definitiva eso es un supuesto, eso no ocurrió y lo que tenemos por delante es un desafío. Digo, tenemos como sociedad, lo tiene el sistema político y tengamos en cuenta un viejo aforismo, ¿no? Que la acción es la medida del interés. El resultado de los próximos años va a depender de las decisiones que se tomen ahora, sobre todo en materia presupuestal. Bien. Otro hecho que también fue noticia en estos días, lamentablemente, fue el asesinato de un efectivo policial en el barrio Santa Catalina, barrio que le resultaba hostil, había incluso 12 denuncias que él había realizado sobre sus vecinos. Esto es una muestra clara de que, por ejemplo, el sistema de vivienda para los efectivos policiales no está funcionando, que hay que meter el bisturí más a fondo para facilitar soluciones. Lo dijimos a fondo, lo dijimos con mucha claridad en la campaña electoral. Sí, yo recordaba que en campaña electoral usted hablaba del concepto de seguridad humana. Que la seguridad humana abarcaba algo más amplio que la seguridad ciudadana. Sí, creo que fue un giro interesante. Ese giro fue introducido en su momento por el hoy senador Lacalle Pou. Creo que el problema básico allí es la convivencia que se genera en los barrios entre los funcionarios y sus familias que terminan conviviendo con quienes cometen delitos. Nosotros planteábamos la necesidad de dar en la práctica, más allá del discurso, soluciones reales para los funcionarios en materia de vivienda. Lo planteábamos en un contexto mucho más amplio, que era la dignificación de la función policial. Ayer justamente estuvimos hablando de todos estos temas con el Círculo Policial. Hay una gran asignatura pendiente en esa materia, porque mejorar el salario no es por sí solo una garantía de la dignificación de la tarea. La dignificación de la tarea policial requiere un reconocimiento mucho más amplio. Como parte de ese reconocimiento mínimo, lo primero es que no tengan que convivir en los mismos barrios con las personas a las que tienen que perseguir y apresar en los procedimientos.
es una cuestión mínima de garantía. ¿En qué se va pensando el funcionario a trabajar y en qué está pensando mientras su casa y su familia quedan en condiciones muchas veces de riesgo objetivo? Allí hay una dificultad. También siempre se dice que generar especie de barrios policiales puede contribuir a una especie de guetización y de identificación de viviendas, que se podría pensar en, yo qué sé, como una cooperativa policial, en facilitar un sistema para que los policías vivan en un mismo entorno. Mire, las cooperativas no necesariamente son guetos, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos prioritario es el acceso a créditos de forma tal que puedan tener una vivienda como cualquier otro ciudadano, naturalmente que con una atención calificada, de forma tal que se pueda dar una respuesta. Bien. Eso no implica necesariamente construir barrios y separarlos del resto. Lo que hay que terminar es con la convivencia esa que se genera en los barrios donde, reitero, el funcionario está sometido a estrés, no solo cuando está trabajando, sino en el trayecto y cuando regresa a su casa. Me quedan un par de minutos y no quiero dejar de preguntarle cómo ve las primeras semanas de gestión de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo, su ex competidor. Sí, bueno, la situación de la Intendencia de Montevideo nosotros habíamos denunciado que era crítica. Se nos había dicho en la campaña que no iba a haber déficit, que la Intendencia estaba muy bien, que las dificultades habían quedado atrás y nosotros decíamos, así como se estaba intentando un maquillaje apresurado y a último momento en los barrios, también se estaba mintiendo a la ciudadanía con respecto a la situación de la Intendencia. Hoy el intendente electo, ya en ejercicio, enfrenta las dificultades heredadas de una mala administración anterior. O sea que la falta de honestidad intelectual en campaña no solamente correspondió, por ejemplo, al Ministerio de Economía, sino también se dio en la Intendencia de Montevideo. En el caso de la Intendencia, nosotros teníamos la seguridad, con pruebas concretas, que en los barrios se estaba haciendo esa operación de maquillaje que implicaba hacer de apuro y mal lo que no se había hecho correctamente en los años anteriores. Y además, cuando la entonces intendenta dijo que para este año no iba a haber déficit, para este ejercicio, nosotros dijimos, esperen unos meses y van a ver cuál es la realidad. Lamentablemente todo eso se confirmó. Claro, pero usted sabe a lo que hago referencia. La calle Pou ha insistido que después de ganar las elecciones en segunda vuelta, bueno, aparecieron todas las dificultades que había y que en algún momento no se habían reconocido. ¿Cree que ese escenario se dio el mismo en la Intendencia de Montevideo? Sin duda. O sea que también hubo falta de honestidad intelectual. Sí, es decir, cuando no se dice la verdad o se dice en forma distorsionada, eso es falta de honestidad intelectual. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias, a las órdenes. La pausa y seguimos con mucha más información.